trajo. Tómela en su mano y diga conmigo: Padre, te doy gracias por este tiempo, porque tú me hablarás a través de tu poderosa palabra. Y esta es mi Biblia, y confiado estoy en ella, porque ella me enseñará, me educará, seré edificado y seré guiado a través de tu poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Mientras tu palabra es predicada, recibiré sanidad y milagros en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que solo tu nombre sea glorificado en este tiempo y por la eternidad. Que tu nombre, Padre, sea en cada corazón, mente, cuerpo de cada uno de los hijos, y que todo espíritu contrario a tu gloria sea sujeto a la obediencia de Cristo. Y te damos la bienvenida, hermoso Espíritu Santo, a este lugar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Yo estoy feliz. Amén. Se me olvidó hasta lo que iba a hablar. Sí, estoy feliz. Estoy muy, muy feliz. Ahora su Biblia en Lucas 4:43. Amén. ¿Cómo está? Bienvenido. Amén. Lucas 4:43. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿La profeta lo puede leer? ¿El micrófono acá? ¿Audio? Sí. Sí. Amén. Lucas 4:43. Sí. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Entonces Jesús habla y dice: para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Me entiende? Esto ocurre unos versos antes que ocurra un capítulo de la pesca milagrosa, que hablamos el otro día. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender que el propósito de los hijos de Dios es predicar el evangelio del reino. No es predicar cualquier evangelio, porque ahí lo está diciendo Jesús. Para esto he sido enviado. Amén. Entonces muchas veces nos preguntamos nosotros: ¿para qué hemos sido enviados? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Entonces hoy podemos tener una respuesta en nuestro espíritu. Y usted lo dice: yo lo sé. Pero nuestros actos y nuestra vida natural, nuestra vida que hemos estado viviendo, no demuestran lo que realmente creemos. Amén. Entonces hay un conflicto en el interior del hombre o de la mujer, donde el hombre o la mujer no pueden entender la tarea real que tienen que hacer. Amén. Los vamos a ir ahora a Mateo 5, verso... Mateo 5, no. Lucas 5, verso 1. Ahí está más adelante. Amén. Vamos a estar en Gálatas 3:3 también. Mateo 18, vamos a estar en varios... No voy a decir tantos textos, no, porque yo quiero que usted comience... vamos a entender lo que habla acá. Amén. No quiero ser... Porque con la prédica que vamos a hablar, podríamos traer muchos textos, pero yo no quiero que usted se distraiga, porque lo que vamos a hablar, usted va a entender que existe en la palabra y le va a traer mucha bendición a su vida. Amén. Amén. Lucas 5:1. 5:1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Sigue leyendo, para que entendamos el contexto. Amén. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en
una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sigue leyendo, sigue leyendo. Perdón. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ese es el verso 7, ¿no? 7. 7. ¿Sigo? Sí. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Verso 11, ¿cierto? En el 10 nombra a los compañeros que estaban ahí. Y en el verso 11 les dice que son pescadores de hombres. Amén. En el verso 6 tiran las redes. En el verso 7 las barcas se hunden. En el verso 1 vemos que hay algo que es muy importante. Yo quiero hablar hoy sobre un tema que es algo imprescindible que usted lo pueda tener en su corazón, en su espíritu, para caminar en una libertad continua. Amén. Vamos a leer el verso 1, 5:1 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que a Jesús lo sigue un gentío. Gentío no es lo mismo que multitud. Amén. Es importante hacer esta diferencia. Cuando a Jesús lo sigue un gentío, está hablando de que son gentiles, no son israelitas. La multitud había más, se refiere a los israelitas. Gentío se refiere a que eran personas que eran más paganos. Amén. Que no eran los mismos que le seguían como multitud a Jesús. Amén. Es importante hacer esta diferencia. Ahora, Genezaret es un lugar donde se asocia la salvación, se asocian los milagros y se asocia la prosperidad. Amén. Es un lugar donde había abundancia y es una asociación del significado del nombre. Ya vamos a ver eso. Ahora, cuando se agolpa, dice el gentío, se refiere también a que podía ser gente que era muy bulliciosa y que no tenía un respeto por las cosas santas. Amén. Ahora, es importante. Usted dice, profeta, hablamos esta palabra hace unas semanas atrás, pero esto es muy distinto a lo que hoy día vamos a hablar. O sea, hoy es muy distinto a lo que hablamos ayer o los otros días. Es importante que nosotros podamos entender que multitud son gente que tienen la palabra en su corazón, pero no tienen una revelación de ser hijos, de ser discípulos. ¿Cuántos discípulos habían? 12. ¿Cuánta multitud? Multitud, millares. ¿Y cuántos gentíos? Muchos. O sea, vemos tres tipos de personas que están dispuestas a oír a Jesús, pero no todos están dispuestos a obedecer a Jesús. Amén. Y si usted está aquí, usted debería preguntarse en su espíritu: ¿yo realmente quiero oír la palabra o quiero obedecer? Amén. Del dicho obedecer al hecho obedecer hay un gran trecho. Amén. Y eso no lo voy a juzgar yo,
sino que usted mismo va a ver los frutos que usted va a traer, o que ha traído. Amén. Delante de los pies de nuestro Señor Jesús. No es como, yo no soy juez. Ahora es importante tener estos principios, porque si nosotros no tenemos principios en el reino, no tenemos nada. Si nosotros no tenemos principios en nuestra educación, no tenemos nada. Si nosotros no tenemos principios en nuestro nivel de amistad con alguien, no tenemos nada. Si nosotros no tenemos principios en nuestro matrimonio, no tenemos nada. Si nosotros no tenemos principios para tratar a nuestros padres, no tenemos nada. O sea, los principios sí son importantes en toda área que usted, ¿me entiende? Sus principios para trabajar, para atender, principios que son importantes. Ahora, cuando los hijos, el verso 2, amén. Amén. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Amén. Entonces aquí cuando dice, habían 2 barcas cerca de la orilla, estaban ahí estacionadas, digamos, puestas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que había unos pescadores lavando las redes. Pero estos pescadores tenían una característica. ¿Cuál es la característica? Eran todos pescadores. Y usted dice, pero ¿qué es lo raro? Yo ya lo voy a ver porque es algo que quiero hablarle. Entonces, cuando dice estaban lavando las redes, ellos venían de una pesca, ya lo vamos a ver más adelante, que habían estado toda la noche y nada habían hecho. Nada habían pescado. Entonces, cuando la Biblia nos muestra que estos hombres estaban lavando las redes, no solamente estaban haciendo algo, sino que ellos estaban teniendo un lenguaje entre ellos. Porque no mandaron a uno a lavar las redes, sino que todos estaban lavando las redes. Cuando nosotros vemos esta característica, que todos estaban lavando las redes, estamos viendo que ellos tenían un tipo de conversación entre ellos. Porque a veces la gente se junta para arreglar el mundo, ¿no? ¿Cierto? En vez de velambre, arreglar el mundo. Entonces que dice, estamos arreglando el mundo. No está arreglando nada, en verdad. Pero ellos estaban haciendo algo similar. Estaban todos juntos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían un propósito, una visión y una misión. ¿Cuál era? Pescar. ¿Me entiende? Entonces, estos hombres estaban ahí juntos, unidos. Y usted dice, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? Tiene todo que ver. Porque si nosotros nos damos cuenta, estos hombres estaban ahí, al lado de sus barcas, pero al frente de ellos había un gentío. Diga conmigo, gentío, barcas, lavadores de red. Los lavadores de red son los que están en la barca. Ahora, la barca es una manifestación de una persona que ha recibido a Jesús. Porque vemos que Jesús pide la barca para subirse. Amén. Entonces, cada vez que usted va a la oración, usted debe invitar a Jesús. ¿O no? ¿O será? ¿Cierto? Se supone que eso es lo que hace, ¿cierto? Ayúdame, guíame, esto, lo otro, estoy acá, estoy obedeciendo, tratando, me cuesta, no sé, etcétera, etcétera, pero lo llama, ¿cierto? Entonces, cuando la gente llama a Jesús, Jesús viene. Ahora, Jesús está con ellos, pero solamente se fija en una barca. Amén. Estamos hablando que Jesús no tenía equipos de música, no tenía amplificación, no tenía micrófono, no tenía nada de eso. Y cuando Jesús se sube a una barca y le dice a Simón, aléjame de la tierra, o sea, iba a quedar más lejos. Sería ilógico porque menos se escucharía. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros vemos esto, es porque Jesús nos está hablando en nuestro espíritu
Y nos está diciendo, cada vez que tú me llamas, yo voy a venir. Pero me voy a subir a tu barca. La barca manifiesta el corazón del hombre. ¿Me está entendiendo? La barca manifiesta el corazón de aquel que está lavando las redes. Cuando el hombre está lavando las redes, está desanimado. No pesco nada. Me ha ido mal. No tengo ganas de vivir. Le pido a Dios como que no me escucha. Como que nada me sale bien. Cada cosa que hablo es peor que la otra. Cada cosa que hago es peor que la otra. Hago un negocio, no me resulta. Hago otro negocio, me estafan. Hago otro negocio, nadie me compra mis productos. Voy a la iglesia, no siento la presencia de Dios. Voy a la iglesia, pienso que me están atacando. Voy a la iglesia y ahí están lavando las redes. Personalmente y, ¿cierto? Individualmente y grupalmente. ¿Me están siguiendo? Y cuando Jesús le habla a este Simón, le está diciendo: Simón, separa la barca de la tierra. ¿Es por qué? Porque cada vez que tú lavas las redes, estás más cerca de tu tierra que del agua que manifiesta la gloria de Dios. O sea, cada vez que han venido pensamientos suicidas, pensamientos, esto no es para mí, esto a mí no me resulta, le resulta a todos menos a mí, es porque estás más cerca de tu tierra. Entonces tú llamas a Jesús y Jesús te dice: ok, súbete a la barca. Subirse a la barca es confía. Porque, ¿y con qué iban a pescar? Con la barca. La misma barca que habían andado toda la noche y que no habían pescado nada. Pero Jesús le dice: súbete a la barca. ¿Me está entendiendo? Jesús habla un momento con la gente, con el gentío. Y esto nos hace pensar que cuando tú estás orando y estás mal espiritualmente, a veces también te pregunta el gentío. No estamos hablando de gente, ya lo dije, que el gentío no es lo mismo que gente que cristiana. El gentío es gente pagana, o la representación. Amén. Entonces cada vez que, muchas veces a la gente le dicen: oye, ¿y cómo estáis? Mal. Es que estoy mal, es que no, es que como que nada y empieza a lavar las redes con el gentío. ¿Me está siguiendo? Entonces nosotros empezamos a tomar una actitud que Jesús dice: espérate un poquito, súbete a la barca y aléjate de la tierra. Porque solo con mi presencia, yo te voy a enseñar que mi presencia le habla a la gente. ¿Pero qué le hablaba a la gente Jesús? No lo que Jesús estaba pasando, sino que le estaba predicando del reino de los cielos. Se sentó Jesús y les enseña de la palabra. Y a veces, cuando estás lavando redes y estás tan pegado a la tierra que te pones a predicarle a alguien y te pones a hablar solo de tus problemas sin entender que tú estás pasando por un tiempo, un proceso, un lugar de entrenamiento, que Dios te está entrenando y te está puliendo, y no entiendes eso y te pones a hablar de las cosas que no debes hablar, con la gente que no debes hablar. ¿Por qué? Porque ellos no te van a ayudar, porque son paganos. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esto nos deja mucho más claras las cosas en una intervención divina del rey hacia los hijos. Cuando la intervención divina del rey hacia los hijos dice: yo quiero estar ahí, pero aléjate de la tierra. ¿Me entiende? Entonces muchas veces nosotros lo alejamos de nuestras deudas, de nuestras creencias políticas, de nuestras creencias de amistad, y ahí es donde Jesús dice: yo ahí ahora puedo estar contigo. Porque tienes tanto ruido en tu corazón que lo único que haces es no oírme a mí. Porque seguimos lavando redes, ignorando que Jesús sí está ahí. ¿Me entiendes?
Entonces esta palabra siempre se habla de que Pedro obedeció, tiró la red a la derecha, pero el Espíritu Santo me hacía ver algo más íntimo, algo mucho más íntimo. Entonces, el verso 3. Amén. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, se sienta y le enseña a quién, a la multitud. ¿De dónde? De la barca. ¿Y cómo estaba Jesús? Sentado. ¿Por qué Jesús estaba sentado y no estaba parado? Porque el estar tú sentado muestra una actitud de calma y de tranquilidad. Cuando tú estás parado, estás estresado, la gente camina, no sabe qué hacer. Quiere gastar la energía que tiene, porque el estrés es alto, el cortisol es alto, todo se le sube. ¿Me está entendiendo? Pero cuando dice la palabra en Efesios que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, o sea, y el Maestro, y también dice en Mateo 5, 1 y 2, que Él se sienta con sus discípulos, mirando a la multitud sobre el monte, sentado, les enseñaba a sus discípulos. Lo puedes ver, ahí está escrito. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a estar sentados con Jesús? ¿Y cuántos de nosotros vamos a entender que Jesús está sentado con nosotros? Porque ¿cuánto de Jesús tú tienes en tu corazón? Usted dice, yo creo en Jesús. El problema no es que usted crea o no crea. El problema es cuánto de Jesús hay en ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toma una de las barcas. Por eso habían 12 discípulos. ¿Por qué? Porque dice que cuando Cristo venga va a tomar uno. Van a haber dos en el campo y va a tomar ¿a cuánto? Y aquí está diciendo lo mismo. Habían 2 barcas. ¿Por qué Jesús no toma las barcas y dice vamos a ir a pescar? Ya dile al otro que vamos y vamos las 2 barcas. ¿Los traemos más peces? No. Fue en una barca a pescar, no en las 2. Le podrían haber dicho a los otros amigos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que tiene el corazón más receptivo que el otro. El otro se queda lavando redes. No, es que no, esto no es para mí. Dios no me ayuda. Yo creo en Dios, sí, y creo más que usted va a estar, pero igual creo que no me ayuda. Puede ser, pero no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creemos en un Dios que no vemos, y como no lo vemos no tenemos la seguridad, pero decimos que creemos. ¿Y cómo vamos a decir que creemos y se va a notar? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestro lenguaje. Ahora, cuando Jesús toma una de las barcas, ¿y la barca de quién era? La Biblia dice explícitamente era de Simón. ¿Y por qué no dice que era de Pedro? Dice ahí claramente, dice, la barca era de Simón. Y usted dice, ¿qué tiene diferente? Tiene mucho de diferente. Porque Simón era el hombre que ignoraba lo espiritual. Era un hombre que siempre cometía errores, un hombre que era de carácter fuerte, un hombre que muchas veces trataba de hacer las cosas a su manera. Por eso Jesús le cambia el nombre y le dice Pedro. ¿Me entiende? Ya no se llamará Simón, se llamará Pedro. Pero aquí no le llama Pedro. Le llama Simón. ¿Por qué? Porque cuando estaba lavando las redes, había una fe en su corazón, pero no alcanzaba para llamarse como Jesús le había puesto. Muchas veces nosotros decimos tener fe, pero no nos alcanza ni para congregarnos. No sé si nos alcanzará para llegar al cielo. Muchas veces decimos tener fe. No tenemos fe ni para pagar un Uber y queremos que Dios nos dé un auto. ¿Me está entendiendo? Muchas veces decimos tener fe,
pero no que para meterse a estudiar. Pero cuando hay que estudiar no quieren estudiar. Entonces realmente nuestra fe no es completa. Porque si usted se mete a estudiar, mínimo apréndase la materia que se metió usted solito a estudiar. ¿Me sigue? Entonces la importancia de poder entender por qué se llamaba Simón, o por qué le llama Simón, y le dice, apártate de la tierra. Sigue leyendo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando termina de hablar, ¿a quién le habló? Sí. Pero cuando termina de hablar Jesús, ¿con quién? Con la gentío, ¿cierto? Multitud gentío, ya se entiende lo que estoy hablando, ¿cierto? Ahora habla con quién. Cuando terminó de hablar, ¿por qué? Porque cuando tú llamas en oración a Jesús y te pones a hablar con el gentío cosas que no tienes que hablar, lo ignoraste a él. Y él está esperando que te calles para hablar contigo. ¿Me entiendes? Porque nosotros los volvemos a ese gentío al no tener fe. Nosotros nos volvemos a esos sin gen. Los volvemos a esos multitud. Se vuelve uno que no tiene el gen divino, que tiene fe para pedir y para esperar lo que pide. Algunos tienen fe para pedir, pero no para esperar lo que piden. Así que cuando pida algo, también pida fe para esperar lo que pide. Amén. Gracias por el amén. Es muy importante. Ahora, entonces, Jesús termina de hablar con el gentío, o con la multitud, y ahora comienza a hablar con Simón. Y le dice, Simón, boga mar adentro. Léalo, por favor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces ahora es donde Jesús te quiere a ti con él solo. Entonces usted dice, yo tengo una necesidad. Sí, déjate de hablar con el gentío. Y le dice, vámonos para adentro del mar ahora. Porque entre más profundo estés del mar, más vas a tener silencio y más vas a escuchar la voz del maestro. Voy a repetirlo. Mientras más lejos estés de la orilla de la tierra, más profundo estés en el mar, más adentrado en el mar, ¿cierto? ¿Se entiende? Más silencio tendrás. Por lo tanto, más oirás la voz del maestro. Por eso cuando pedimos a Dios en oración y nosotros estamos conectados a la tierra y el problema de nosotros es más importante que nuestra relación con Cristo, no estás mar adentro. Cuando nuestra deuda es más grande que la fe que tienes, no estás mar adentro. Cuando tienes fe para pedir y no para esperar, no estás mar adentro. Cuando estás sentado o postrado en oración y vienen pensamientos, repites la misma oración. ¿Será que la repito? ¿Será que Dios me escuchará? Voy a orar igual como oró el profeta, porque al profeta Dios le ha respondido muchas oraciones, y voy a orar igual. Pero no, el problema no es lo que tú digas, es dónde estás. Puedes decir las palabras correctas, pero no en el lugar correcto. ¿Me entiende? Podemos copiar la oración de grandes hombres de Dios que la han dejado escritas, plasmadas en libros, en video, y nosotros podríamos ser copiadores de grandes hombres de Dios y ser imitadores de esa fe, y estaría bien. Pero quizás no estamos mar adentro. Usted dice, yo quiero que Dios me use, pero sus pensamientos están más pegados a la tierra que para allá. ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice mi papá? ¿Qué dice mi suegra? ¿Qué dice mi suegro? ¿Qué dice no sé quién? ¿Qué dice el tío, el hermano, el vecino, todos? Menos lo que dice Dios, porque estás más pegado a la tierra. Y Dios dice, te quiero mar adentro. Ahora somos tú y yo.
Ahora somos tú y yo, my friend, dice Dios. Somos tú y yo. Yo quiero hablar contigo a solas. Quiero hablar contigo, Simón, a solas. Quiero enseñarte, Simón, lo que nadie puede enseñarte. Quiero decirte algo que nadie puede decirte. Porque yo no soy, dice Dios, el que habla en la tierra. Yo hablo en la gloria. El mar manifiesta la gloria de Dios. Es una figura de la gloria. Entonces, cuando Dios te quiere sacar, ¿cierto?, de tu entorno, dice, vamos. Y aquí hay alguien pidiéndole a Dios algo. Y Dios dice, deja tus problemas en la tierra. Deja todas las cosas en la tierra. Y ahora somos tú y yo, vamos. Y Él te lleva mar adentro. ¿Y dónde va? En la barca de Simón. Aún un hombre imperfecto, pero Jesús con él. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Aunque soy imperfecto, el Padre quiere estar en mi barca. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, ahora somos tú y yo, ven, vamos mar adentro. ¿Cierto? Y Jesús estaba sentado enseñándole al gentío. Y contigo va a estar sentado, pero ahora lado a lado. Va a estar junto a ti. Va a querer abrazarte y darte una palabra. Pero nosotros muchas veces no entendemos lo que es una palabra de Dios. No entendemos lo que es una palabra de Dios. Porque nosotros queremos una palabra de Dios. Y la iglesia te enseñó a recibir una palabra de Dios. Y la iglesia te enseñó a que tienes que traer cambios. Y la iglesia que te enseñó, y tanto que te dijeron que los cambios, si es que Dios no lo hace, igual lo hace por la fuerza. Y usted dice, mire, yo cambié, me compré una Biblia, me vestí diferente, hice esto, pero llega la hora de la tarde y sigue siendo la misma persona. Los mismos pensamientos de maldad, los mismos pensamientos, y empieza la lucha en el hombre y empieza a lavar sus redes. ¿Por qué? Porque esos cambios fueron en la orilla del mar, pero no en la profundidad del mar. ¿Y por qué lo lleva en una barca? Para que tú te sientas seguro. Entonces tú dices, está pasando algo, estoy moviéndome, están viniendo tempestades. Vemos en otros pasajes, Jesús se pone a dormir. Y los discípulos y los hombres que estaban ahí, y este está durmiendo, y dile que... Y Jesús dormía. Entonces la barca manifiesta aquel que está sentado contigo y que a veces se va a hacer una siesta. Wow. Para dejarte solo en la barca. Ahí tú ves si quieres estar hablando con el gentío cuando estés solo y te sientas solo en la barca, o sepa que estás mar adentro y el gentío está lejos. Wow, eso lo decide usted. Aleluya. Me está sellando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estamos tan codificados por la religión que no entendemos realmente lo que Dios quiere hablarnos. Y no entendemos el lugar. Si a veces no es lo que Dios te dice tanto que te habla o tan poco que te habla, sino dónde lo hace, ya lo dije. La pregunta, iglesia, es: ¿estás dispuesto a ir más profundo con Jesús? ¿Estás dispuesto a ir más profundo con Jesús? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo está tu adoración? ¿Levantas los brazos? ¿Levantas tu corazón al cielo? Cuando estás adorando, ¿tu mente está en los frijoles? ¿Está en las deudas? ¿Está en los problemas? ¿O realmente está en la barca con el Maestro? ¿Dónde está nuestro interior? ¿O están lavando las redes? No puedo, Señor.
Me diste esta tarea, que no me gusta hacer esto, no me gusta, es difícil, yo no puedo. Y Jesús dice, si yo supiera que no puedes, no te habría mandado esa tarea. Le estamos diciendo al hacedor de milagros, le estamos diciendo al que resucita muertos, le estamos diciendo al que era antes de Abraham, yo era lo que tiene que hacer. My friend, no pierda el tiempo, él sabe lo que tiene que hacer. Los que tenemos que aprender a hacer somos nosotros, no él. ¿Me entiende? Estamos tan cerca de la tierra que queremos enseñarle a Dios. No podemos. Por ningún motivo podemos enseñarle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese tiempo de intimidad, Él te hace mirar y te dice, escucha. Escucha el viento, escucha las olas. Y usted dice, ¿qué escucho? Y ese tiempo es donde tú entras en ese cuarto de oración. Y en el silencio de ese cuarto es donde Él quiere que tú sepas una cosa. Solo una cosa. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Eso es lo que sucede. Sucede que en la barca, que es tu barca, de una persona imperfecta, mi barca de una persona imperfecta, amén, en su magnificencia, Él dice, no importa, me llamaste, yo vine. Y si yo vine, es porque contigo quiero hablar, contigo quiero estar. Siga leyendo el mismo texto que leyó antes, el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén. ¿Qué dijo? Echa. Diga conmigo, vuestras redes. Si el barco era de Simón, ¿por qué no le dice Simón, echa tu red? Sino que Jesús le dice, echa vuestras redes. Vuestras redes. Porque Jesús en la intimidad te muestra la coinonía. Y el otro día conversaba con un hijo y yo le decía, hay un misterio en congregarse. Me estaba oyendo la palabra. Y yo le decía al hijo, hay un misterio en congregarse. Y por eso Jesús dice, echa vuestras redes. Porque está hablando de una coinonía. Pero un mensaje específico a Pedro. No le habla a todos, echan vuestras redes. Le dice a Pedro, echa vuestras redes. En otras palabras, le está enseñando la oración los unos por los otros. Le está enseñando la formación del carácter. Le está enseñando que quizás todos los apóstoles que Jesús iba a elegir no le iban a caer bien, pero Él tenía que entender que eran vuestras redes. No era una red, eran vuestras redes. ¿Me está siguiendo? Jesús lo estaba entrenando para un liderazgo futuro. Jesús lo estaba entrenando para que pudiera tener comunicación con otros. Por eso le dice, echa vuestras redes. Jesús estaba formando el carácter de Pedro, no solo para que él fuera Pedro, sino para que él fuera una fuente de bendición. En otras palabras, Cristo te trajo a este lugar para enseñarte, para tratar contigo tu carácter, para tratar contigo tus emociones, para tratar contigo todo lo que tenga que ver con lo espiritual y con lo natural. No solo para que tú digas soy entrenado, sino para que tú afectes a otros. Por eso está diciendo, echa el perdón al mar.
echa vuestras redes. Ah, es que me cae mal la hermana, no la puedo saludar. Echa vuestras redes. Es que me cae mal no sé quién, no. Echa vuestras redes. Está tratando con tu corazón. Está tratando con tu mente. Está tratando con tu espíritu. Está tratando con tu alma. Y le está hablando internamente. Te estoy educando para que aprendas a compartir lo que te voy a dar. Si se lo va a dar, dárselo con fuerza. Él te está educando. Por eso cuando tú vas a la oración, dice orar los unos por los otros, hacer con los otros como quieren que los otros hagan contigo. Echa vuestras redes. ¿Me entiendes? Le incluyó vosotros. Por eso es que a veces somos tan importantes nosotros que nos olvidamos del plan de Dios. Y nos metemos en un plan único nosotros. Y lo enojamos nosotros. Y nos molestamos nosotros. Y decimos nosotros, Dios se olvidó de mí. No me olvidé de ti. Al contrario, me acordé tanto de ti. ¿Quién estoy hablando? Me pediste que te hable, te mando al profeta, te mando al apóstol, te mando al pastor, te mando al evangelista, te mando un hermano, te mando al misionero, pero no quiero ir a nadie porque no pienso en vosotros. ¿Me está siguiendo? Entonces este hombre estaba siendo formado en esa barca. Y cuando tú estás siendo formado, Jesús no te va a dar una palabra. Pastor, ¿cómo? Si el otro pastor me enseñó que Dios me trajo para darme una palabra, el apóstol de allá me enseñó que, y el otro caballero, y todos me dicen lo mismo. Pero cuando Jesús te tiene, tú y Él, cuando estás en una intimidad tú y Él, cuando eres tú y Él, cuando son los dos, Jesús no quiere darte una palabra. Y la gente religiosa viene para que le dé una palabra. Pastor, ¿cómo entonces? Jesús antes de darte una palabra, te va a dar una orden. La orden precede a la palabra. Le dice a Simón, préstame la barca. Sepárala de la tierra. Órdenes. Órdenes. Terminé de hablar con estos muchachos. Ponele turbo, los vamos para dentro del mar. Simón, sí maestro. ¡Pum! Órdenes. Órdenes. Las órdenes preceden a la palabra, pero antes preceden a otra cosa. Las órdenes preceden a la palabra, pero antes preceden a otra cosa. ¿A qué preceden, pastor? Las órdenes preceden a lo que Jesús hace aquí. Lea de nuevo. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Estás leyendo el verso 5? Lee el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ok. Ahora lee el 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok. Todos te dicen que Pedro fue obediente y obedeció la palabra.
Yo mismo te lo he enseñado. ¿Ok? Antes de una palabra te estoy enseñando, hay una orden. Luego de la orden, hay un consejo. Luego del consejo está la palabra. Aquí Jesús no le da una palabra, porque Jesús no le dice echa la red en mi palabra. ¿Le dice eso Jesús? No. ¿Lo lee usted? ¿Dice eso? No. Lo que Jesús hace aquí es darle un consejo. Lea el verso, no. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Echa vuestras redes para pescar. Ah, es que usted esperaba una palabra profética de Jesús. Jesús se para enfrente de Pedro y le dice: Pedro, echa las redes al mar. No, no dice eso. No. Eso sería una palabra. Aquí le da un consejo. Si tú no quieres recibir consejos, no estás preparado para la palabra. Y aquí me retiro lentamente. Exit. Tráigame un spray y colóquele aquí exit, salida. Claro, ¿sí o no? Si viene alguien que no vemos, que no conocemos, y nos va a dar una palabra y le vamos a obedecer, no. Por eso es que las vidas de muchos están destruidas, porque están esperando una palabra. Pero antes de la palabra está el consejo, y el consejo te dice: congrégate. Claro, pues si le dicen congrégate, eso no es una palabra de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos creen que cuando Jesús te dice congrégate es una palabra de Dios? Nadie. A lo mejor usted lo cree, profeta. A lo mejor usted lo cree, anciano. Pero ¿quién lo cree? ¿Cuántas veces te dijeron a ti que tienes que congregarte? Aún siendo cristiano alguno. ¿Ah? Pero cuando viene, no, es cuando puede, es cuando Dios ya no, sin importa, Dios conoce todo. ¿Ya? Viene. ¿Cierto? Y ahí dice: no, ahora Dios me va a dar una palabra. No. No entendió que primero una orden, luego un consejo, luego una palabra. Si tú estás dispuesto a recibir el consejo, el mismo consejo muta. Voy a hablar para acá para ver si ellos están más conectados. Cuando tú recibes un consejo y obedeces al consejo, ese consejo deja de ser consejo y el mismo consejo se transforma en una palabra. Y se lo demuestro. ¿Cuándo Jesús le dijo que iba a echarle esto y iba a sacar llena de peces? ¿Le dijo eso Jesús? No. Porque eso esperan los hermanos evangélicos hoy día. Dígame, Señor, que voy a pagar mi casa. No, pues que dijo: congrégate. Y si yo me congrego, la misma palabra congrégate muta. Y se transforma en una bendición. Y de repente, ¡pua!, cuentas pagadas. Empieza a llegar tu casa y tu familia. Te dan ideas creativas, te vienen de la mañana. Te tienes que comprar un cuaderno para anotar ideas creativas.
No porque Dios te dijo por el pastor, una idea creativa te va a venir, sino que tú dijiste, yo me quiero congregar, y la palabra, ¡pum!, fue mutada. La palabra fue mutada en vuestros corazones. ¿Me está entendiendo? No es lo mismo. Entonces por eso es que le pedimos tanto a Dios y no entendemos la palabra. Ahí está. Está en su Biblia. La puede leer. No entendemos nada. No entendemos cómo el Padre me da una palabra. Pero a veces me da un consejo. El otro día voy y le digo a una hija, Dios le habló por intermedio mío, prepárate, porque te van a bajar el sueldo, pero nada te va a faltar. Consejo. Si ella lo toma en su corazón, con fe y confianza, sigue confiando en Dios, ese consejo se transformó en una palabra. Si ella no confió en Dios, sigue siendo un consejo. Fíjate tú. Y después la gente empieza, pero que el Señor me habló. Sí, te dio un consejo. Te dio un consejo. Sí, pero es que Dios me... Sí, te aconsejó, sí. Sí, pero es que Dios me... Sí, pero un consejo, no era una palabra, era un consejo. Porque a veces creemos ser tan importantes. Yo me merezco una palabra. Yo me voy a ir donde no sé, donde sí me den palabras todas las semanas. No sé. Me están siguiendo. A veces creemos ser tan importantes que no lo somos. Si aquí en la iglesia lo único importante es Él. ¿Me entiende? Honramos a nuestros líderes, honramos a las personas que Dios tiene por delante, honramos a todos. Pero el que se lleva la gloria y la manifestación más absoluta es Él. Entonces, muchas veces no estamos preparados para recibir un consejo. Ah, que le fui a contar un sueño al pastor. ¿Y qué te dijo? Ah, pues me dice lo mismo que me dice siempre, pues. ¿Y qué te dice siempre? ¿Que va a llorar? Porque el pastor te está dando un... Y cuando tú ores, se transforma en una... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no entendemos. ¿Me entiende, no? Y usted tuvo un sueño, pastor. Yo estaba en las naciones predicando y había multitudes de gente. ¿Anda a orar, hijo? Pero es que yo pensé que me iba a ungir. Sí, pero va a llorar primero. Porque ahí empieza tu ungimiento. En la oración empieza tu ungimiento. En la oración empieza tu ungimiento. ¿Me estás siguiendo? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¿Está preparado para la segunda parte? Se siente el fuego de la unción del Espíritu Santo. Se siente el fuego de la unción. Siga leyendo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Agarró el consejo, lo creyó, echó la red, aunque le dio la excusa. Dijo: toda la noche hemos estado pescando y nada pescado. Pero como vio al maestro, tomó el consejo. Ya, listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siga. ¿Está aprendiendo o no? Amén. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 6, ¿o no?
En el 6, porque ahí se rompen las redes. Porque en el 7 llaman a la otra barca, pero todavía no lo lea, porque algo le tengo que decir. Entonces, Jesús te tiene una intimidad, Él y tú. 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 Obedeciste el consejo. Creíste que era una palabra. Tiraste las redes. Pero ahora Pedro no tira las redes. Ojo con eso. Entra al otro nivel de entrenamiento. Léalo de nuevo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué se rompía? La red. ¿Sus redes o su red? Lea el verso anterior y que nos quede más claro. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Red. Jesús le habló de las, pero Pedro le habla de la. Segundo nivel de entrenamiento. Que yo creí que Jesús iba a empezar por mí primero. No, empezó por tu alrededor. Porque si no eres capaz de amar al que está alrededor, de tratar bien al que está alrededor, estás muy lejos de Jesús. Entonces ahora le dice: en tu palabra echaré la red. Y sacó la red llena de peces que se rompieron. ¿Y usted dice esto qué tiene que ver? Tiene que ver. Te dije que Jesús habló, ¿cierto? Primero. Y le enseñó de los demás, ¿cierto? Y ese fue el primer nivel de entrenamiento. En el segundo nivel, Pedro muy bendecido. Porque creyó creyó en la orden, creyó en el consejo, creyó en la palabra, ejecutó la palabra, y ya era tanta bendición que este Pedro tenía, era tanta bendición que no la podía contener. Porque va a llegar a tu vida tanta bendición que no la vas a poder contener. Va a llegar a tu vida tanta bendición que no la vas a poder contener. Alguien tiene que oír esta palabra. Va a llegar a tu vida tanta bendición que no la vas a poder contener. Hay un diseño del cielo que dice: voy a darte tanta bendición que no estás diseñado para contenerla. ¿Y qué hace Pedro? Verso 7, nos vamos ahora. Echamos a andar. ¡Jum! Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué pasó? Un hombre creyó. Un simple Simón, imperfecto, lavando redes. Viene el Maestro en su infinita gracia y misericordia que tiene con nosotros y te dice: quiero hablarte, vamos, quiero enseñarte, vamos, ya hablé con ellos, ahora somos tú y yo, vamos para adentro. Pedro hace caso a todo lo que tenía, y era tanta la bendición del Padre sobre Pedro, era tanta la bendición sobre Simón. Todavía seguía siendo Simón, y le empieza a hacer señas a su hermano: acá, bengala. No había bengala. Acá. No soy Rose. Acá. Y llegan los compañeros que tenían la misma visión, que tenían el mismo propósito que Pedro.
Los mismos que estaban desanimados de afuera, lavando redes. Y Pedro dice, estamos aquí con el maestro. ¿Sabes nada lo que pasó? ¿Sabes nada lo que pasó? Ni yo creía. ¿Sabes nada lo que pasó? Claro. ¿Sí o no? Y la lección 1 comienza a surtir efecto. Echa las redes. La relación de Pedro con sus hermanos. La bendición era tan grande que empezó a compartirla con los otros. En otras palabras, Cristo está haciendo un diseño tan grande en el cielo que te quiere llenar a ti. Y te está diciendo, quiero traer tanta llenura a tu vida. Quiero traer tanta llenura a tu vida. Quiero traer tanta bendición a tu vida. Que vas a sentir que la red se te está rompiendo. Vas a sentir que la red se te está rompiendo. Automáticamente vas a empezar a predicar. Automáticamente vas a empezar a decir, ¡hey! ¡Hey! ¡Allá afuera! Estaba sin el maestro. Acá está el maestro conmigo. Mira las redes. Vengan a sacar. Y van a llegar los demás. Va a llegar tu casa, tu familia, tus amistades. Vas a ser un puente de bendición. Vas a ser uno que afecte a los demás. Porque vas a estar tan lleno de palabra, de bendición, de la gloria de Dios, que los demás van a decir, algo este hombre, algo esta mujer, algo este joven, algo este anciano, algo está pasando con él, que yo quiero lo que él tiene, y van a venir a los pies de Cristo. Cristo se va a sentar con tus hijos, se va a sentar con tus nietos, se va a sentar en la barca, y tu casa traerá salvación. Verás cómo nietos tuyos son predicadores del Evangelio. Si es que Cristo no viene antes, verás como hijos tuyos son predicadores. Verás cómo tú mismo comienzas a predicar el Evangelio de fuego. El reino comenzará a estar en los movimientos. ¿Por qué? Pedro aprendió la lección. Porque a veces la gente dice, no, pero ¿para qué le va a decir esto? Que él vea, po. Y que Dios te dio una palabra, te dio un sueño para alguien. Y usted, ¿para qué se le voy a entregar? Que él vea, po. Que la pase la hermana. No, que la pase la hermana. No, pues sí, ¿qué me interesa a mí? Pero Pedro no hizo eso. Pedro estaba tan lleno de bendición que llama a los demás. Él le dice, vengan. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Pedro no quería llegar con la red llena para decir, oh, mire lo que pesqué. Y usted, ¿y cómo está usted aquí en la tierra? No, los llama. Cada vez que tú estás siendo bendecido, tienes que llamar a alguien más. Cada vez que tú estés siendo bendecido, alguien más tiene que moverse en esa dirección. Cada vez que tú sientas ese fuego de Dios, toma el teléfono, toma el WhatsApp, toma el Facebook, toma alguna red social. Y empieza, Cristo te ama. Y con esa simple palabra, los corazones van a ser quebrantados. Te invito a mi casa, te invito el domingo, te invito a una reunión. Y usted le dice, ¿y este qué se cree? No, te estoy dando un consejo. Si quieres vienes, y si no, seguimos orando. ¿Me entiendes? Entonces sigue. ¿Cuál verso está? 7. Y cuando Pedro comienza a ser Pedro, y cuando Pedro deja de ser Simón, luego que comparte con los demás, la pregunta es, ¿cómo está tu relación con los demás? Pastores, que a mí siempre me dicen que yo soy media pesadita, pero yo me amo así, ¿entiendes? Sí, hija, entendemos. Y nosotros igual te amamos igual. Pero es importante los cambios. ¿Me entiendes?
Es que yo, pastor, soy serio, yo miro todo así mal, ¿ves? Porque a mí no me gustan los abrazos, ¿ves? Sí, pero tienes que empezar a dar lo que tienes, pues, hijo. ¿Con un abrazo? No, porque a mí no me gusta abrazar a los hombres. No, hijo, si un abrazo fraterno, eso no tiene nada de malo. ¿Me entiendes? Y quizás Jesús en alguna ocasión te va a hacer, vaya a bendecir a esa persona que no le cae bien y compre un chocolatito y se lo va a llevar. Y usted no, porque me lo como yo y le llevo por papel nomás. No, pues. ¿Me entiendes? Le llevo la caja vacía de la Fer nomás. O sea, no sé cómo se llaman. ¿Entiendes? No, pues hijo, no, pues si le dijo que venga porque está lleno de peces ahí. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios te quiere usar a ti. El problema es que no te has dado cuenta. Cristo te está dando un consejo. Obedece. Sigue leyendo. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando cae de rodillas, ahora cae Simón Pedro, ¿ves? Nuestra humillación abre los cielos. Cuando este hombre cae de rodillas, le cambia el nombre. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y no nos damos cuenta. No solamente le cambia el nombre. No solamente te cambia el nombre. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros leemos. Pero hoy día lo vamos a entender en el Espíritu. No solamente te cambia el nombre, sino que te da autoridad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Le cambia el nombre y pone sobre él una unción de autoridad. Y cae al suelo. ¿Y cómo tú entiendes que tiene esa unción de autoridad? Por lo que Pedro habla. Léalo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, escuche. apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuándo comenzamos nosotros a tener autoridad en el Espíritu? Cuando recibe una palabra, recibió un consejo siendo Simón. Se le cumplió la palabra siendo Simón. Recibió una orden siendo Simón. Pero cuando reconoce su condición, el cielo, el reino que está en movimiento, por un momento deja el reposo y comienza a moverse en ti. Y comienza a abrirse el nivel espiritual. Cuando tú reconoces tu condición, por eso no tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. Por eso a veces decimos, es que está dura la palabra y parece que no es para mí. Si la estás escuchando es para ti. Si yo la estoy escuchando es para mí. ¿Me está entendiendo? Porque cuando yo entiendo mi condición, reconozco mi condición enfrente del maestro, porque aquí Pedro no cae a tierra. ¿Me están escuchando? Pedro no cae a tierra delante de los demás pescadores.
Pedro se postra delante del Maestro. Es solo en ese lugar donde tú te postras delante del Maestro, donde la autoridad del cielo viene, donde la autoridad del cielo comienza a manifestarse, donde la autoridad del cielo comienza a ejecutar. La autoridad del cielo ahora en la tierra, pero a través de ti. Tú eres el agente de cambio. Tú eres el que trae ese cambio. Por eso dejó a Pedro ungido. Por eso dejó a los apóstoles ungidos. Porque eran hombres. Y todo lo que el reino hace, lo hace a través de los hombres. Lo hace a través de las mujeres. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Me está siguiendo?